Vamos a hablar acerca de la adoración y la alabanza en el devocional. Y vamos a ver 7 puntos que nos muestran lo que es la adoración y la alabanza según la Biblia. ¿Será que existen hoy conceptos acerca de adoración y alabanza diferentes a la Biblia? ¿Sí o no? O sea, digo conceptos quiere decir gente que cree cosas acerca de la alabanza y la adoración que están por fuera de la Biblia. ¿Usted cree, sí o no? Bueno, lo vemos demasiado, ¿no? Y lo digo con todo temor y no con el ánimo de juzgar a otros hermanos o a otras personas. Y es que muchas personas hoy están elevando una alabanza a Dios que no es realmente una alabanza grata delante de Él, por la forma en que lo hacen, por el espíritu con que lo hacen y por la falta de conocimiento bíblico que tienen, ¿sí? Entonces, nosotros entendemos que cualquiera puede hablar bien de Dios, pero que también, así como en el caso de la oración, se necesita la fe en Jesucristo para acercarse a Dios en oración y ser aceptados por Él por medio de la sangre de Jesús. También la alabanza y la adoración debe ser por medio de Jesucristo, y sin Él pues no hay una alabanza que sea grata, agradable delante de Dios. Entonces vamos a ver cuáles son las características de esta alabanza y adoración bíblica. Y usted va ahí completando las casillas que faltan y va leyendo conmigo. Más sencillo no puede ser. Por favor, ponga mucha atención. ¿Listo? Número 1. Adorar a Dios es postrarse ante Él. Adorar a Dios es postrarse ante Él. Miren, definir la palabra adoración o la adoración bíblica, más bien, la palabra sí se puede definir, pero la adoración bíblica es algo muy grande, yo diría. Es algo que es difícil de que haya una definición completa que nos llegue a satisfacer en cuanto a lo que realmente representa. La adoración es algo a lo que se dedican las criaturas de Dios en el cielo eternamente. O sea que es algo bien profundo. Sí podemos comprender que la adoración y la idea de la palabra que usa es la palabra postración. Y ahí lo dice. La idea principal de la palabra adorar en la Biblia, esto está en su guía, es postrarse ante Dios, físicamente o de corazón, obviamente. Y creo que se refiere mucho más al corazón, ¿no? Esta idea nos habla de su santidad y grandeza frente a nuestra pecaminosidad y pequeñez, de su gran dignidad y nuestra gran indignidad, y del santo temor que debemos sentir ante Él. Es la actitud sumisa y agradecida con la que vivimos delante de Dios y que nos lleva a reconocer que debemos glorificarlo en todo, ¿sí? Así que la adoración básicamente tiene 2 vías. Primero, el que adora, el adorador, es una persona que comprende quién es Él, que es un pecador, en el caso de los cristianos, que Dios nos ha concedido la gracia de perdonarnos, de estar arrepentidos, de que nosotros somos indignos de adorar a Dios, pero también es consciente el adorador de quién es Dios y que Dios es grande, hermoso, sublime, lleno de dignidad, lleno de bondad, lleno de gloria. Y frente a ese contraste es que nosotros nos vemos adorando a Dios, magnificando su grandeza, exaltando todos sus atributos, reconociendo todas las bondades que el Señor ha tenido para con nosotros. Quien no comprende quién es, no puede comprender quién es Dios. Yo lo digo de esa manera, bíblicamente hablando. Si la gente no reconoce su pequeñez, pues no va a reconocer tampoco la magnitud de la grandeza de Dios, que es más allá de nuestra comprensión. Así que es necesario que el adorador se postre ante Dios. Y se postra porque comprende su pequeñez frente a la grandeza de ¿quién? De Dios, a quien está adorando. Entonces, eso es una de las maneras de definir la adoración, postrarse. Apocalipsis 7, 10 al 11 está ahí, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Sí nota? Se postraron y adoraron a Dios. Esta es una imagen en el cielo, ¿no? En Apocalipsis. Y allí hay adoración, y se refiere a la adoración también como postración. Quien no está postrado ante Dios no puede adorar. Y es aterrador que muchas personas que son orgullosas, altivas, que nunca se han arrepentido sinceramente de sus pecados, estén levantando las manos y diciendo que adoran a Dios con profundas expresiones emocionalistas que no tienen nada que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque no hay un corazón, no son fruto de un corazón arrepentido.
venimos ante el Señor, y si usted nota, y bueno, también estamos trabajando en eso, siempre en las letras de las canciones debemos estarlas revisando en nuestros cultos, pero tienen que magnificar la grandeza de Dios, porque eso es adorar, ver la grandeza de Dios frente a mi pequeñez y rendirme, someterme, apostrarme ante Él, ¿sí? Y vivir agradecido por eso. Entonces es algo muy grande, muy profundo, y tiene que ir más allá de la idea de una expresión emocional o de un gusto personal. Número 2, Dios merece la adoración de todas sus criaturas. Dios merece la adoración de todas sus criaturas. Y mire lo que dice ahí mismo en la guía. Es derecho del Creador el ser adorado por sus criaturas. Y es gran bendición de sus escogidos adorar voluntariamente en Cristo a Dios. Entonces, número 1, la adoración que damos a Dios no es algo que sea una virtud nuestra. Es un derecho divino. Dios merece y tiene el derecho de ser adorado. Y de hecho la Biblia dice que todas las criaturas van a adorar a Dios en un momento dado. Dice que toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿sí? Eso va a suceder en todo momento. Los peores enemigos, los ateos más acérrimos, la gente más mala de este mundo que nunca quiso doblar su corazón ante Dios, postrar su corazón ante Dios, van a adorar a Dios. Pero lo van a ser forzados a reconocer en la condenación eterna que Él es digno de ser adorado. ¿Sí? Desde la condenación lo harán. Pero los cristianos tenemos un gran privilegio, y es que por la gracia que hemos recibido y el corazón nuevo que tenemos, nosotros nos rendimos voluntariamente a Cristo para adorarlo. Esa es la gracia que hemos recibido, el poder tener la conciencia de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, y tener el corazón para postrarnos en adoración ante el Señor. Mire lo que dice Salmos 96, 7 al 9, dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Hermanos, dice tributad a Jehová. El tributo es un impuesto, digámoslo así. Es algo que se debe dar, y la adoración es algo que nosotros debemos dar a Dios. Por eso el domingo es un día de adoración. Claro, alguien me dirá, no, todos los días son de oración. Sí, todos los días del cristiano tienen que ser de adoración. Pero el domingo es un día que apartamos para esa adoración y nos congregamos. Y personas que no se congregan son personas que están evadiendo esta gran responsabilidad de adorar a Dios. Y eso no tiene excusa delante del Señor. Hermanos, muy importante eso. No lo adoramos solo en la iglesia, claro, lo adoramos personalmente. Pero es que Dios ha mandado que lo adoremos en la comunidad. Mira lo que dice este salmo: vengan, allí está hablando en un contexto del Antiguo Testamento, vengan y tribútenle alabanza y adoración, ¿sí? Traigan ofrendas, vengan a sus atrios. ¿Qué figura hay ahí? El templo, que era el lugar que en el Antiguo Testamento se usaba para que el pueblo se reuniera en el atrio, ¿sí? El atrio era la parte externa del templo, ¿sí? Y vengan. Bueno, la convocación es la misma hoy, pero a unirnos todos los santos a adorar a Dios cada semana juntos, amén. Bien, por eso el culto de la iglesia se llama culto de adoración, porque eso es un culto de adoración a Dios, un culto de postración, de rendir nuestra vida al Señor y de escucharlo a través de su palabra. 3, adorar a Dios es responder a todo lo que Él es con todo lo que somos nosotros. Adorar a Dios es responder a todo lo que Él es con todo lo que somos nosotros, con todo nuestro ser. La adoración es la respuesta adecuada a todo lo que hemos conocido de Dios en su palabra y todo lo que Él ha hecho con nosotros en Cristo. ¿Cuál es la respuesta apropiada al conocer uno quién es Dios por medio de su palabra y qué es lo que Él ha hecho por nosotros por medio de Cristo? Es adorar, postrarse ante Él de corazón, someterse a Él, darle gracias y vivir para reconocer su grandeza, ¿sí? En nuestra vida. Si alguien conoce o sabe de Dios, más bien no conoce, no usa esa palabra ahí, sino sabe de Dios, tiene una información correcta acerca de Dios por la Biblia, pero su corazón no está postrado ante Cristo, es que nunca ha sido salvado, porque esa es la respuesta natural, ¿sí? Mire a Isaías, vio la gloria de Dios y ¿qué hizo? Se puso a brincar, a danzar,
se puso a tocar instrumentos, simplemente el hombre se humilló, se postró en su corazón ante Dios. De hecho, temió. Entonces, el cristiano vive con un corazón postrado y humillado delante de Dios, y esa es su adoración delante del Señor, porque eso lo lleva a obedecer y a agradecer a Dios en todo momento. El Señor nos ha dado lo mejor de sí. Cristo, ¿no es cierto? Es lo mejor de Él. Nosotros respondemos humildemente ofreciendo lo mejor de nosotros desde nuestra pequeñez. Mire, uno no debe tener esa idea de que es que se va a presentar a Dios con algo. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, pero desde nuestra pequeñez debemos dar lo mejor de nuestras vidas para la adoración a Dios, ¿sí? Y eso se refiere a lo mejor de nuestro tiempo, ¿sí? Yo creo que uno puede adorar, digamos, orar en cualquier hora del día. Yo creo que está bien y que no es un requisito que sea temprano. Pero debemos todos los días apartar tiempo para la oración y para la adoración, que es lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Para alabar a Dios y reconocer su grandeza. Eso es la realidad. Si eso no está pasando en su vida, preocúpese, de verdad. Usted necesita arrepentirse. Bueno, yo creo que es también muy importante que al levantarnos, que es lo mejor del día, yo diría, es una manera de decirlo, no lo pongo como una regla, pero pienso que al levantarnos, nuestros primeros pensamientos deben estar dirigidos ¿hacia quién? Hacia Cristo. A darle gracias por lo que Él ha hecho con nosotros, por darnos un nuevo día y por todas las bendiciones recibidas, y adorarlo de corazón. Y ojalá apartar un tiempo de una vez para la oración. Hermanos, de verdad, de esto se trata esta serie que estamos viendo en la iglesia. Si al final de estos, no sé cuánto tiempo vamos a durar más en esta serie, porque yo creo que cada vez noto que es más importante dejar todo bien claro respecto a la vida devocional. Usted no tiene una vida devocional, entonces, hermano, preocúpese. Preocúpese harto, y vaya a Cristo en arrepentimiento. Él le dará un corazón, el corazón de un adorador. Amén. Y ojalá no lo tenga esa disciplina simplemente externa, sino que brote ¿de qué? Del corazón. Porque es que Dios merece la adoración. Y Él merece lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros esfuerzos. Lo merece el Señor. Y aunque hagamos lo mejor, sabemos que es poco. Y de hecho es nada. ¿Se acuerdan? Siempre me impresiona cuando a veces dicen los grandes siervos del Señor, y yo veo que eso no existe en la Biblia. ¿Quién puede parecer? Digo, Señor, nunca jamás. Primero que todo porque me considero un siervo inútil definitivamente, pero yo nunca jamás llegué a pensar que algo que yo haga o por algo que yo haya vivido soy un gran siervo del Señor, jamás. El Señor decía, si el siervo hace todo lo que se le manda al final del día, después de haber atendido a su Señor, tiene que decir, siervo inútil soy porque hice lo que se me había demandado. ¿Qué será de nosotros que no hemos hecho todo lo que se nos ha demandado? Entonces, hermanos, mire la actitud con la que vivimos delante de Dios. Una actitud de adoración. Pero es una actitud de confianza en Cristo, de fe en Él. Es que no somos aceptados delante de Dios por nuestros esfuerzos, sino ¿por qué? Porque hacemos las cosas en la fe de Cristo, en la confianza en Jesús. Mire el sacrificio de Caín y Abel, ¿se acuerda? Y lo que entendemos allí en la Biblia es que no necesariamente, nadie puede afirmar eso. Como nos habían dicho anteriormente, Caín trajo lo peor y Abel trajo lo mejor. No necesariamente, porque Caín trabajaba el campo y tal vez Caín trajo lo mejor que él tenía de su cosecha. Pero la ofrenda de Abel no fue hecha simplemente en traer lo que él consideraba era mejor. Tal vez Caín venía con un afán de ser aceptado por Dios porque se había esforzado en traer lo mejor de su cosecha. Pero Abel, ¿qué hizo? Creyó a Dios y trajo una ofrenda de sangre, que era lo que Dios demandaba. Él trajo un animal y lo ofreció a Dios, derramó su sangre. Y recuerde que esa era una tipología, una muestra, una sombra de lo que Cristo había de hacer. Recuerde que nuestros mejores esfuerzos son en obediencia al Señor, no a lo que a nosotros nos parece. Hay gente que dice, hay que hacer lo mejor para el Señor. Entonces, digamos, y no estoy en contra de que hayan grupos de alabanza ni nada de eso, yo no estoy en contra de eso. Pero a veces eso se ha reemplazado todo lo demás en la iglesia. Entonces, no, los mejores instrumentos para el Señor. Y bueno, me alegro si una iglesia tiene muy buenos instrumentos, pero ¿será que eso es para el Señor? Como alguna vez yo pensé, y yo decía, cuando escuchaba esas cosas, yo decía, pero si es que la adoración de los ángeles, el más pequeñito de los ángeles ofrece una mejor adoración que la que pueda ofrecer el más grande músico de la tierra. Si hablamos en términos de excelencia musical. No,
Es en Cristo que somos aceptos. Pero aún en Cristo debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Es que, hermanos, hay un gran pecado. Y es que muchos han ofendido a Dios y han negado la adoración en sus vidas porque tienen esa falsa idea de que la gracia justifica que ellos vivan de cualquier manera y de que le ofrezcan lo peor al Señor. El Señor entiende que hoy es un día y yo tengo que pasear y descansar. El Señor tiene que entender. Bueno, el Señor no entiende porque el Señor dio todo y dio lo mejor de sí, y tú deberías ofrecer lo mejor de tu vida, que sin embargo es poco y es nada. Amén. Entonces, hermanos, debe ser así en nuestra vida. Dice Romanos 12:1, ¿no? Bueno, mire lo que hizo Abraham, Génesis 22:5, ahí está en la léanlo ustedes para que me ayuden, Génesis 22:5. Mire, ¿qué fue lo que demandó Dios a Abraham? Su hijo. Y aunque nosotros lo hemos escuchado como una historia desde la escuela dominical, tenemos que comprender que realmente sí era su hijo. Y que Abraham sentía por su hijo lo que usted siente por sus hijos. Dios ni siquiera le estaba diciendo que lo entregara, sino que él mismo lo sacrificara. Y Abraham lo hizo. Y estaba dispuesto a hacerlo. Y Abraham tenía fe de que su hijo sería levantado, pero que igual él que Dios cumpliría su promesa, ¿no? De darle una gran descendencia, pero que igual él tenía que hundir ese puñal en su hijo. Y lo hizo hasta el último momento cuando ya Dios le dijo que no lo hiciera. Entonces, ¿qué vemos? Abraham ofreció lo mejor. Claro, nadie vaya a pensar ahorita locamente que Dios le está pidiendo a su hijo, ¿no? Eso era algo que hizo con Abraham y simbolizado, mostraba lo que Dios haría con su hijo, y sobre él sí fue hundido el puñal, digámoslo así. Sobre Cristo sí lo fue. Y Dios mismo lo hundió. ¿En beneficio de quién? De nosotros miserables, indignos y sinvergüenzas pecadores. No merece Dios lo mejor. Por eso es triste cuando la gente, no, es que yo allá, y si puedo hoy, y si puedo, y si me queda tiempo ahora, es que no, pastor, no me queda tiempo para orar. Oh, Jesús. Bueno, en fin. ¿Qué Dios crees tú? ¿A qué Dios sirves? Si Él es el que te da el tiempo. Es de Él. Levántate más temprano. Es que siempre tomamos lo del devocional como yo creo que algunos escuchan el devocional y ya han escuchado toda la vida el devocional y la vida de oración y lo escuchan como unas abuelitas regañonas, ¿no? Usted tiene que, y le dan las técnicas, y usted no pasa nada porque no hay nada en su corazón. Usted tiene que rendirse, y por eso para empezar una vida devocional, lo primero que tiene que pasar en la vida de uno es arrepentirse. De verdad, porque hemos pecado. Pero hay gracia, hermanos. Pero hay gracia. Hay gracia. ¡Qué bueno! Hay gracia. Hay esperanza. Podemos ser la gente más dura de corazón y Dios puede salvarnos, rescatarnos y darnos el corazón más sensible que haya. Oh, gloria a Dios. Romanos 12:1, léanlo ustedes ahí abajo. Miren, hermanos, dice aquí Pablo, hablando del culto racional, en la Valera, ahí tomé la NBI. Lo que dice es que, ¿qué debemos ofrecer a Dios? Pues todo nuestro ser, nuestro cuerpo incluso, ¿sí? Hay una filosofía que desde la época primitiva de la iglesia, desde la iglesia, del comienzo de la iglesia neotestamentaria, vemos. Y es que había unas ideas como el gnosticismo, que decía, su espíritu es puro, su cuerpo es malo, por lo tanto usted un espíritu puro, puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Ya, claro, esa idea así como tan de frente no está metida en las iglesias, así como tan de frente, pero sí está metida en el sentido de que mucha gente en las iglesias piensa que lo que haga con su cuerpo o con su vida, de cierta manera externa, no afecta a su vida espiritual. Pero la Biblia muestra todo lo contrario, dice que ustedes deben presentar su cuerpo, su ser. Pablo dice en otro lado, es que nuestro cuerpo no es para la fornicación.
sino para el Señor. Porque un verdadero creyente, y también Dios igual se lo exigirá a Dios a todos los hombres, porque su cuerpo él también les pertenece, le pertenece a él el cuerpo de todas las personas. Porque solo dentro del matrimonio la relación íntima tiene un valor espiritual. ¿Representa qué? La unión entre Cristo y la iglesia. Fuera de él, simplemente es algo bajo, digámoslo así. Fuera del matrimonio. Entonces, ¿sí ven qué dice su cuerpo? Cuando dos esposos que se aman y han hecho un compromiso delante de Dios de cuidarse toda la vida, se unen íntimamente, están honrando a Cristo. Pero cuando dos personas que no tienen esa unión lo hacen, están deshonrando al Señor. Por eso el cristiano tiene que honrar a Cristo con su cuerpo, con su ser. Y no solamente estamos hablando de la fornicación, sino de todo su ser rendido a Él. Entonces, hermanos, no piense que la adoración es algo que usted le da a Dios de lo que le sobra. Y no quiero entrar en el tema, de las ofrendas materiales. No quiero tocarlo, pero las ofrendas materiales son adoración a Dios. Y hay que preguntar, ¿qué estamos dando? ¿Lo que nos sobra o lo que apartamos para el Señor? Porque el principio de Corintios es aparte. Saque de lo que conforme el Señor le ha prosperado. Lo mismo, un porcentaje. En otras palabras, un porcentaje. Apártelo. ¿Y déselo a quién? Al Señor. ¿Por medio de qué? De la iglesia, ¿sí? Para el servicio de la obra de Dios, obviamente. Y de los demás hermanos. Pero bueno, no voy a andar ahí. También eso es adoración. Y debemos pensar que debemos darle al Señor pues lo mejor. Bien. 4. El objetivo primordial de nuestra adoración debe ser agradar a Dios y darle gloria. El objetivo primordial de nuestra adoración debe ser agradar a Dios y darle gloria. Miren, la adoración verdadera no es egocéntrica, sino centrada en Dios. Nuestros gustos no son importantes. A ver, yo creo que así a la vieja usanza, todos repitan. Nuestros gustos no son importantes. Repitan, hermanos. Lo único que realmente importa es lo que le guste al Señor, dice allí. Que le agrade y le dé gloria a Él. Miren algo importante que está allí. Tome nota. No alabamos en respuesta a la música, sino el conocimiento que tenemos de Dios. ¿A Dios hay que alabarlo con música? Sí. Sí. Es claro en la Biblia. Y los instrumentos son una gran bendición cuando son bien usados para hacer una música apropiada para acompañar la adoración al Señor. Claro que sí. Pero la música en el culto a Dios no es lo que nos mueve a adorar, ¿sí? Sino es lo que estamos cantando. ¿Le conmueve o no el corazón? Cantar ante el trono celestial. ¿Sí? Nos conmueve cantar que solo en Jesús, solamente en Jesús. Nos conmueve cantar que su gracia es asombrosa. ¿Y por qué es asombrosa? Porque salvó a gente que era asombrosamente pecadora, como nosotros. Entonces no nos mueve la música, sino nos mueve lo que estamos cantando. Eso tiene que ser supremamente emocional para nosotros, porque es que no es que necesariamente, no es que creamos que la alabanza no tiene que ser emocional. Sí emocional, pero no emocionalista, porque mueve nuestras emociones. ¿Pero para qué? Para adorar a Dios. No de una forma desordenada, sino nuestro corazón se conmueve y se alegra, se goza al cantar las maravillas del Señor. Por eso no nos preocupa que la gente diga, es que yo voy allá, pero es aburrido. La música es aburrida. No es aburrida para un hijo de Dios, no lo es. Y si una persona no es hijo de Dios, esperamos que Dios la salve para que pueda comprender lo importante que es cantar de corazón al Señor. Hace años escuché una iglesia, no acá sino en Estados Unidos, que decía que pues una iglesia, esas mega iglesias pues gigantescas, que tenían varias capillas. O sea, era una cosa, ustedes saben toda esa plata que hay allá. Y compraron un gran campus, lo llaman ellos, que es un gran terreno, digámoslo así. Y no solamente hicieron un solo templo, sino hicieron varias capillas. O sea, varios templos, digamos. ¿Sí? Varios salones. Y en cada salón había un estilo de música diferente para la adoración. En este pop latino, en este música, himnos tradicionales, en este rock, en este salsa, por poner un ejemplo.
Y usted llegaba al culto y usted escogía el lugar a donde se metía, porque usted adoraba conforme el estilo de música que más le gustara. Y mucha gente dirá, oiga, qué de avanzada eso. Y yo diría, qué aterrador y qué sinvergüencería estar estimulando ese gusto carnal en las personas. Es que la gente no quiere morir a nada en esta vida. Cuando yo llegué a Cristo hace muchos años era un muchacho rockero. Me fascinaba el rock y ya me estaba gustando bastante el metal también. Y cuando yo llegué, estoy hablando de hace casi 30 años, hermanos, solo habían 2 emisoras cristianas. Y la que más escuchaba y la que yo escuchaba, yo solo tocaba rancheras. Porque en esa época solo se escuchaban rancheras cristianas. Y yo venía de eso, pues, maestro, un rockero, la ranchera le parece lo más gas, lo más guay, lo más horrible. Y ¿saben qué? Yo dije, ¿sabe qué? Por Cristo voy a dejar de escuchar toda esa basura. Y si me toca escuchar rancheras de ahí en adelante, las voy a escuchar. Ahora, no es que las rancheras sean espirituales y otra música, no. Pero lo que me refiero, hermanos, es que la adoración no tiene nada que ver con nuestros gustos, sino con lo que le agrada a quién, al Señor. Así que sí, sigo cada vez convenciéndome más que la música en la iglesia no tiene que exaltar para nada nuestro emocionalismo, pero sí tiene que tocar nuestras emociones por medio de una oración sencilla, sincera, que todos puedan cantar y que todos puedan entonar delante del Señor. Amén. No estoy en contra de otros estilos musicales que se usen en otro tipo de eventos, que tengan un mensaje correcto doctrinalmente y alaben a Dios. No. Creo que hay música muy bonita, cristiana, pero también hay que tener cuidado porque yo creo que hay ciertos géneros que sí estimulan, por sí mismos estimulan de pasiones carnales, aun cuando se esté hablando supuestamente de Dios. Entonces hay que saber escoger, en eso hay que tener discernimiento, hermanos. Amén. Bien, sigamos adelante. Así que no importa lo que a nosotros nos guste, sino lo que al Señor le agrade. Amós 5:21, léanlo ustedes. Ahí está. Si ven, hermanos, que lo que al Señor no le importa tanto es el culto externo, sino el culto ¿de dónde? Del corazón. Entonces las formas que tengamos para adorar a Dios sí son importantes, pero no son las básicas. Porque los judíos hacían lo que Dios les había ordenado, ¿no? Presentaban sacrificios y ofrecían cantos que agradaban a Dios en su momento. Pero ellos estaban en desobediencia. Ese es el contexto allí en el que le está hablando Amós. Estaban incluso idolatrando, o sea, eran capaces de adorar ídolos en la semana y el Sabbat ir y adorar a Dios. Tremendo. Y Dios les dice, estoy hastiado de eso. Ya me ofende eso, dice allí. Aborrezco sus fiestas religiosas. Ya no me canten más. Lo aborrezco. Porque hay gente que dice que es que si... no sé, la música tiene un alto grado de excelencia, entonces ya de por sí eso agrada a Dios. Como si Dios se impresionara por eso, mi hijo, es que Dios creó la música. Él no se impresiona por eso. Ahora, ¿debemos ofrecer buena música a Dios? Sí, definitivamente sí. Y el que se dedique a eso, que lo haga bien, claro que sí. Pero hermanos, eso es muy diferente a lo que la gente hoy piensa. La verdad, mire, yo trabajé con jóvenes muchos años y estuve en una iglesia donde yo mismo dirigía la alabanza y yo sé que de pronto no lo hacíamos con una mala intención, pero igual uno puede hacer las cosas con una buena intención e igual estar pecando. Y claro, era estimular todas esas pasiones. ¿Y cómo lo sabía uno? Porque la misma gente que se desmayaba, que blanqueaba los ojos, que sudaba brincando supuestamente alabando a Dios, uno iba a ver y su fe era nula. Eran personas incapaces de coger una Biblia en la semana y hacer un estudio medianamente decente de las Escrituras. Personas, muchas de ellas, que no tenían ninguna vida de oración. Y lo más aterrador era que muchas ni siquiera eran cristianas, pero eran capaces de brincar y saltar. Es que para brincar, saltar y cantar y conmoverse con una canción espiritual no hace falta ser cristiano.
Si el ser humano es religioso por naturaleza. Así que eso lo puede conmover. Pero es del corazón, amados hermanos, que tiene que brotar la adoración al Señor. Dios tuvo que rechazar estas alabanzas, esta adoración, estos sacrificios que ofrecía el pueblo, porque no lo estaban haciendo de corazón. Y cuando hablamos de corazón no estamos diciendo, porque algunas personas piensan que hacerlo de corazón es simplemente como hacer fuerza en el momento, como disponerse sentimentalmente para ofrecer a Dios una buena adoración. No, es muchísimo más que eso. Es realmente tener un corazón limpio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Yo creo que ya hoy me va a tocar dejar acá, para no alargarme mucho. Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero la próxima semana yo creo, en Juan 4, ¿no? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, a través de Jesucristo, por medio de la fe en Jesús, con un corazón renacido y con el conocimiento acertado de las Escrituras. Porque es que todo lo que hacemos gira en torno a la palabra. Oramos conforme a la palabra. Y adoramos y alabamos conforme a ¿qué? A la palabra. Todo el mundo dice que adora conforme a la palabra, pero es que coge la palabra y le da un uso indebido y entonces terminan elevando cosas al Dios que no son agradables a Él, hermanos. Entonces, muy importante que entendamos que la adoración debe ser parte esencial de nuestro tiempo devocional. Tal vez hasta el momento usted iba de una vez directamente a sus peticiones. Pero yo le digo algo, mire, yo creo que posiblemente por el tiempo, que yo sé que todos tienen responsabilidades, tal vez usted no puede decir, yo me puedo dedicar una hora y media a tener un devocional familiar. Posiblemente usted diga, puedo dedicar 20 minutos o media hora, ojalá le dedique más. Pero sabe que coja esos 20 minutos o media hora y aprovéchelos. Y entonces en vez de dedicar, digamos, 15 minutos a pedir, dedique 5 minutos a adorar. Mire, yo les reconozco que esto a mí, el primero que he aprendido de esto soy yo. Porque antiguamente en mi casa hacíamos los devocionales, pero digamos yo no le veía mucha importancia al canto. Entonces, y tengo que reconocerlo. Sí, uno da gracias a Dios. Uno puede alabar a Dios con cantos o puede alabar a Dios con sus palabras. Y está bien. Pero el canto tiene un componente importante en la Escritura. Y la Biblia nos insta a cantar a Dios y alabarlo a Él por medio de cantos. Entonces hemos tratado de implementar en mi casa que comencemos nuestros devocionales con cantos. Y nuestro repertorio es poco porque hasta ahorita tenemos como 5 canciones. Y ahí vamos repitiendo. Nuestro himnario no es muy grande, pero queremos hacerlo. Porque es un mandato bíblico. Digamos, ahorita en la enseñanza que vamos a tener a las 10 vamos a ver que una de las muestras de la llenura del Espíritu Santo es que la persona canta. Allí no solamente está diciendo que alaba, sino que canta a Dios. Y eso a mí, yo lo había leído muchas veces, pero cuando lo estudié más a fondo dije, uy, sí, es verdad, canta. La persona que está siendo llena del Espíritu Santo canta a Dios y le alaba. Y algunos dirán, bueno, pero es que yo no sé cantar. Bueno, no importa, cante. No estamos diciendo que va a pasar al frente de la iglesia a dirigir la alabanza, no. Estamos diciendo que usted lo va a hacer con su familia y su familia estoy seguro que sabrá perdonarle si usted se desentona, ¿no es cierto? Hay hermanos que saben tocar la guitarra, qué chévere, que puedan hacerlo y acompañar sus tiempos de alabanza, pero la mayoría no lo sabemos hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos cantar. Y si usted no se entona, bueno, podemos tomar. Todo eso estamos revolucionando en la iglesia. No sé, consígase un himnario, escúchelo por YouTube. Es que es tan fácil, ¿no? Uno va a YouTube y escucha los himnos. ¿Por qué le digo sobre todo los himnos? No digo que todas las demás canciones no estén bien. No, sí, hay muchas que están bien, pero los himnos tienen ese componente doctrinal fuerte, grueso, que no solamente son cantos, sino son predicaciones cantadas. Y recuerde que uno de los propósitos de la alabanza a Dios no solamente es exaltar su grandeza, sino edificarnos entre nosotros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Sí ven? Hablando entre vosotros. Ese concepto de que yo vengo y adoro a Dios y a mí no me importa nadie más. No, dice que debemos cantarnos. Por eso nuestros cantos tienen que ser tan sólidos doctrinalmente, bíblicos, conforme a la palabra, que tienen que ser ¿para qué? Para edificación. Es que el culto de Dios, y en eso también estamos trabajando en esta iglesia, debe ser desde el comienzo hasta el final una prédica completa.
todo lo que hacemos. Y todo es adoración.